Listos, ¿verdad? Ok, entonces vamos aquí. Listo. Bueno, estamos listos para comenzar la clase del día de hoy, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar hablando sobre los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Permítanme que esto es... Entonces, vemos que con esto de la autorización y registro de los auxiliares de la función pública aduanera, miramos que decíamos, vamos a continuar viendo lo establecido en el Cauca, en el Recauca, y también lo que establece el manual de trámites, que es el mantra, ¿verdad? El manual de trámites y requisitos aduaneros, para ver qué es lo que nos dice la ley y que además está regulado en ese manual de procedimientos que ha establecido la Administración de Aduanas, porque además de los requisitos establecidos en Cauca Recauca, hay otros requisitos necesarios a presentar y por eso fue necesario la elaboración de este manual. Entonces vemos, ¿verdad?, que para la tramitación de expedientes, ¿verdad?, ya nos dice en el mantra, ¿verdad?, que este es el proceso que se inicia con el ingreso de los diferentes tipos de solicitudes que se presentan ante aduanas, ¿verdad?, por los interesados, sean estas personas naturales o jurídicas, ¿verdad?, a través de sus apoderados legales, van a ver que eso es uno de los requisitos, y cumplir con todo lo establecido en Cauca y Recauca. Entonces eso ya lo habíamos visto, creo que nos quedamos por esta solicitud, ¿verdad?, por esta diapositiva creo que nos hayamos quedado, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Pensé que alguien iba a decir algo. Entonces vemos que una vez que hay que presentar una solicitud a la Administración de Aduana, es bien importante que ésta vaya con todos los documentos que se pide. Por eso está el manual y en el cual están indicados qué documentos hay que presentar. ¿Por qué? Porque si un expediente se presenta incompleto, o sea, por ejemplo, que tenía que presentar, vamos a decir, la solvencia con el fisco, ¿verdad? Entonces, vemos que no la presentó. Entonces, quizás iba todo el expediente completo, pero a falta de ese documento, entonces la institución va a requerir que presente ese documento y le da un plazo de 10 días. Entonces, vea, ya el expediente quedó, como decir, en espera de que lo complete el interesado. Entonces, ya van a pasar 10 días, si es que lo presenta dentro de los plazos, 10 días, puede ser que lo hizo en menos tiempo, pero si no lo hace, ¿qué quiere decir? De que hay que archivar ese expediente pasados 10 días, ¿verdad? Entonces, por eso que dice se archivará sin más trámite. No lo presentaste, lo archivo. Entonces, este paso se puede omitir si el expediente se presenta de manera completa, ¿verdad? Porque no va a tener ningún espacio para que sea resuelto mientras no se complete el expediente. Entonces, esto es bien general, ¿verdad? Lo único es que en el procedimiento que he establecido de que hay un plazo, ¿verdad? Hay un plazo que se concede al interesado en que pueda presentar su expediente, ¿verdad? Luego vamos a ver entonces qué requisitos hay para la solicitud
para operar como auxiliar de la función pública aduanera bajo la modalidad de transportista, ¿verdad? Yo no sé si me dicen por qué diapositiva nos quedamos, chicos, me parece que esto ya lo vimos, ¿verdad? Fue por la diapositiva 15, Liz. ¿Verdad? Que sí, ya nos habíamos visto todo esto. Ok. Entonces vamos a la 16. Ok. Bueno, entonces vemos que también está, bueno, vimos esta solicitud de los requisitos de un transportista aduanero, ¿verdad? Y vimos todos los requisitos que había que presentar desde el escrito de solicitud como los documentos que debe acompañar. Ahorita vamos a ver varios auxiliares, pero van a ver que son los mismos requisitos y que varían de acuerdo al tipo de auxiliar que, ¿verdad? Digamos, siempre va a haber un escrito de solicitud, porque ahí es donde yo estoy manifestando, o el peticionario, le puede llamar, está solicitando, bajo que en este caso va a operar sobre auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de transportista, puede ser que sea un agente aduanero, entonces va a manifestar que sea un agente aduanero, que sea un depositario, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre va a haber escrito de solicitud, siempre va a haber una carta poder, siempre todas estas solicitudes tienen que ser presentadas a través de un apoderado, ¿verdad? También debe de presentar una fotocopia de la escritura de la Constitución, ¿verdad? De la empresa. ¿Por qué? Porque ahí me va a identificar si efectivamente es un transportista, ¿verdad? Entonces, por eso siempre van a pedir la escritura de Constitución. Siempre va a haber que acreditar, como les digo, un representante de la empresa, ¿verdad? Es importante indicar quién es el representante porque el representante es a quien se le hacen las notificaciones de cualquier naturaleza. Es el único encargado es el que representa a la empresa. De hecho, es bien delicado ser el representante de una empresa porque recaen todas las obligaciones que conlleva la empresa, ¿verdad? Y también otro requisito son las fotocopias de registros tributarios, identidades, etcétera, ¿verdad? Tanto del representante como del representante legal, como del apoderado y del solicitante, ¿verdad? En este caso ya habíamos dicho que como el rubro es transporte, hay que poner la nómina de ese personal que va a, a manejar estos medios de transporte, ¿verdad? Este es como decir que va al caso, ¿verdad? Que estamos viendo. Pero otro requisito que es común es que el auxiliar de la función pública aduanera no puede tener un vínculo laboral con el Estado, ¿verdad? Entonces, tiene que presentar una declaración jurada donde dice que no es transportista y de medios de transporte, entonces deben de presentar el documento de circulación de los medios y el permiso de esos medios de transporte que lo otorga el INSEP en el caso de terrestre, ¿verdad? O aérea, aeronáutica y marina mercante en el caso de las marítimas, ¿verdad? Y, y luego aquí en el registro de contribuyente. Entonces, bueno, hablamos de la patente en la clase anterior, ¿verdad? La presentación, otro este es común de la constancia de los antecedentes penales, ¿verdad? Y contrato de arrendamiento de los medios de transporte en el caso de que no sean propios, ¿verdad? Pero que están como en proceso de, bueno, que están siendo arrendados, ¿verdad? Luego, en el caso de que actúen en representación de otra empresa, de otra compañía de transporte internacional,
presentar esa representación. Entonces, por ahí íbamos, ¿verdad? Entonces, vemos que dentro de los requisitos, y que fue la tarea anterior, siempre está la presentación de una garantía, ¿verdad? Esta garantía tiene una vigencia anual, entonces cada año hay que presentar la renovación de esta garantía, ¿verdad? Entonces, únicamente hay una solicitud de emitir una constancia, o sea, esto es más rápido, ¿verdad? Solo se presenta la garantía de renovación de operación y donde pide la constancia. Entonces, siempre debe de haber una nota dirigida a la oficina de agentes aduaneros presentando la garantía y carta poder. Ven que ya se redujo los requisitos, ya no son 3: solicitud de la constancia, la presentación de la garantía misma y la carta poder. Entonces, ven que ya para la renovación de la garantía es un trámite más expedito. Pero siempre presentan una carta poder, o sea que todos estos trámites se hacen a través de apoderado. Entonces vemos, ¿verdad?, que puede ser también que este es otro tipo de solicitud, que el transportista aduanera, ¿verdad?, necesite o va a incrementar unidades de transporte. Entonces, tiene que notificarlo, así como notificó al inicio de operaciones, voy a trabajar con 5, vamos a decir 5 unidades de transporte, pero ahora mi rubros ha crecido, necesito 2 más y tengo que notificarlo. Entonces, va a hacer una solicitud donde va a indicar que va a incrementar sus unidades de medios de transporte, ¿verdad? Y para ello, otra vez va a ser un escrito de solicitud y va a indicar los datos del medio de transporte, como ser placa, nombre del transportista, ¿verdad? La carta poder de representación, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y fotocopias de la boleta de revisión de esos 2 medios de transporte, de que están autorizados esos medios de transporte para operar, ¿verdad? Y que hay un permiso de explotación, ¿verdad?, de los vehículos. Y además debe de presentar fotografías de los medios de transporte. O puede ser también de que hay una eliminación de unidades, o sea, yo había iniciado mi trámite o lo que notifiqué con 5 unidades, pero resulta que una se me arruinó, se fundió, se chocó, qué sé yo. La cosa es que ya no puede operar. Entonces también tiene que notificar ante el servicio aduanero esa eliminación de unidades, ¿verdad? Y nuevamente va a tener que presentar un escrito de solicitud, indicar cuál es la placa, el vehículo, el código, todas las características y la carta poder, ¿verdad? Siempre la carta poder para poder hacer el trámite. Bueno, entonces esto es en cuanto a el transportista aduanero. Entonces vimos qué expediente vamos a presentar, qué documentación, qué requisitos ante el servicio aduanero para iniciar operaciones. Y ya vimos todos los documentos generales, los del vehículo, las revisiones, las autorizaciones para operar, explotar el medio de transporte, etcétera. Pero también vimos que puede suceder que haya necesidad de aumentar unidades y hay que notificarlo y presentar un escrito. Pero también vimos que puede ser que haya necesidad de eliminar unidades y también hay que notificarlo y brindar la información de los medios de transporte. Si ustedes ven, las dos, o decir los 3 solicitudes siguientes son como cortas. Así es la renovación de la garantía,
Solo son tres documentos, ¿verdad? La solicitud de la constancia, la garantía misma, ¿verdad? Em, ya no me acuerdo el otro. Vamos a ver por aquí. Ay, la carta poder. Igual, entonces en los otros también, ¿verdad? Son sencillos los documentos, solo el escrito, indicar cuáles son los medios de transporte que voy a aumentar o eliminar y la carta poder. Entonces ven cómo se van simplificando los trámites, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver la siguiente presentación. Y bueno, vamos a ver esta que vamos a comenzar hablando nuevamente, eh, refrescando, que vamos a ver lo de Cauca, Recauca, manual de procedimientos mantra, ¿verdad? Y vamos a ver la ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad y racionalización del gasto, que está en el decreto 17 de 2010 y el acuerdo 1121 de 2010, que se refiere al reglamento de la ley anterior que mencioné, y vamos a ver un poquito de el operador económico autorizado, que está en la resolución 368-2015, que fue como una modificación a ese artículo del Cauca, ¿verdad? Que se refiere a los operadores económicos autorizados. Entonces, vemos que ya habíamos visto quiénes son los auxiliares que vamos a ver en este parcial. Prácticamente todo este parcial solo vamos a ver el tema de los auxiliares de la función pública aduanera, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces del depositario. Ya hablamos del transportista, ahora vamos a hablar del depositario. Y vemos que en el artículo 26 del Cauca nos habla del depositario. ¿Quién es el depositario? Discúlpenme, chicos. El depositario aduanero es el auxiliar responsable ante el servicio aduanero por la custodia y conservación temporal de las mercancías bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera. Entonces vemos que ese depositario aduanero, ¿verdad? Es el responsable ante el servicio aduanero por la custodia y conservación temporal de la mercancía bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera. Entonces el depositario aduanero va a custodiar la mercancía, es el guardador de esa mercancía, el cuidador temporalmente, el tiempo que permanezca la mercancía. Tiene el tiempo establecido en el caso de los temporales, 20 días. 20 días en los cuales el responsable de cuidar esa mercancía. ¿Por qué? Como auxiliar de la función pública aduanera, por una parte que es, y lo otro es que tiene mercancía que está sin pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve bien importante, ¿verdad? Este tema. Luego, entonces, tenemos la responsabilidad por daño, pérdida o sustracción de la mercancía. O sea, vean qué responsabilidad la que él tiene. Y lo vemos en el artículo 27 del Cauca. Dice, las personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban, manipulen, procesen, transporten o tengan en custodia mercancías sujetas a control aduanero serán responsables por las consecuencias tributarias producto del daño, pérdida y sustracción de las mercancías, salvo caso fortuito o fuerza mayor y demás eximentes de responsabilidad legalmente establecido. Entonces vemos que hay una responsabilidad si se da algún daño, ¿verdad?
una pérdida de esta mercancía. Entonces, ya el artículo 27 ya lo establece, hay esa responsabilidad, ¿verdad? De, de cuidar esa mercancía. Luego tenemos los depósitos de aduana. El artículo 99 nos dice que es el régimen mediante el cual las mercancías son almacenadas por un plazo determinado en un lugar habilitado al efecto bajo potestad de la aduana con suspensión de tributos que correspondan. Las mercancías en depósito de aduanas estarán bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario. Los depósitos podrán ser públicos o privados. Entonces vemos que el artículo 99 del Cauca ya nos dice que el depósito de aduana, ¿verdad? Es donde estarán las mercancías almacenadas por un plazo determinado. Más adelante vamos a ver que los temporales es 20 días, ¿verdad? Y en los depósitos privados puede ser hasta un año, ¿verdad? Entonces, y siempre estos depósitos están bajo custodia del depositario, ¿verdad? Por eso es que es bien importante el tema de los auxiliares de la función pública aduanera porque están vinculados directamente a ese quehacer aduanero, a ese proceso aduanero. Si vemos que si la mercancía viene siendo transportado, vamos a decir, hacia una aduana, el auxiliar es el transportista, está siendo responsable de esa carga. Si llega la carga aduana y se deposita, valga la redundancia, en el depósito, pues el depositario es responsable de esa carga, ¿verdad? Si viene, entonces ve cómo el papel que juega el auxiliar de la función pública aduanera, por eso el papel de ellos es bien importante, ¿verdad? Entonces vemos que está bajo su custodia, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido en este artículo 99. ¿Y qué actividades son permitidas? O sea que vamos a decir, vamos a tener 20 días una mercancía en un depósito y el artículo 100 del Cauca me dice, en esos 20 días puedes hacer ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas puedes hacer? Dice que durante ese plazo, por digo, durante esos 20 días o un año, podrán ser sometidas a reacondicionamiento, reembalaje, análisis o cualquier otra actividad necesaria para asegurar su conservación e identificación, siempre que no se altere o modifique su naturaleza. O sea que por eso aclara, ¿qué puedes hacer? Que se me rompió el embalaje, el empaque, vamos a volverlo a embalar, a envolver, o es necesario tomar una muestra para presentar una declaración correcta. De repente yo tengo alguna duda en la composición de, de la mercancía y que me va a incidir en la clasificación. Entonces, perfectamente el declarante puede solicitar una extracción de una muestra para poder hacer un análisis previo. O sea, son actividades, si ustedes ven, que por eso hace la aclaración de que no me vaya a alterar la naturaleza de la mercancía. O sea, no vamos a tocar la mercancía en sí, en su naturaleza, sino que un empaque, que se arruinó la caja, que hay que envolverlo de otra manera, que es necesario extraer una muestra. Entonces son cosas que no me van a alterar la naturaleza de la mercancía, pero la ley permite y se puede hacer estas cosas, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 126 del Recauca, que se refiere a que los predios, bodegas o patios ubicados en la zona primaria aduanera de los puertos y aeropuertos se considerarán para los efectos legales consiguientes como depósitos aduaneros temporales. O sea que ya lo ponen como depósito aduanero temporal, ¿verdad?
Permítame que me quede. Ok, entonces sí nos dice el artículo 120, ¿verdad? De qué lugares se van a considerar para efectos legales como depósitos aduaneros temporales. Y ahora hace la explicación, puede ser una predio, una bodega, un patio, de verdad, digamos, vaya, digamos, ustedes van a Puerto Cortés y hay un patio solo de vehículos, ¿verdad? Hay una bodega donde están las mercancías, ¿verdad? Hay un predio que no es una bodega, es una área abierta y es considerado un depósito, o sea que hace la aclaración la ley, ¿verdad? Y en nuestro caso lo tenemos, ¿verdad? Por eso les pongo el ejemplo por ejemplo, de Puerto Cortés, que es un ejemplo típico. También en Tocontín tenemos un área, un predio donde estacionan los contenedores, una bodega donde se descarga la mercancía y otro espacio donde están los vehículos, etcétera. O sea, son un poco similar, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 283 del Recauca que nos dice que las mercancías podrán permanecer en depósito temporal durante un plazo máximo de 20 días, ¿verdad? Esos 20 días famosos que les he venido hablando se encuentran en el artículo 283 del Recauca. O sea, 20 días puede estar una carga en depósito temporal. Pasado este plazo, si que no hayan sido destinadas las mercancías a un régimen, podrán considerarse abandonadas, ¿verdad? O sea, una vez que una mercancía se considera abandonada, puede entrar, puede disponer de esa carga del servicio aduanero a través de una pública subasta, ¿verdad? Entonces, por eso es que antes del 20 días, si llegaron al 19, ahí andan los agentes queriendo retirar la carga porque saben que el día 20 la carga está sujeta a que sea declarada en abandono. Entonces vemos que el artículo 283 ya nos habla de ese periodo de 20 días. ¿Y cómo se van a establecer estos 20 días? Bueno, estos serían a partir de la fecha de la finalización de la descarga. O sea que la descarga termine el día de hoy de la mercancía, que puede ser que dure un día, 2 días, 2 horas, qué sé yo, dependiendo. Y a partir de ese momento se van a considerar 20 días, ¿verdad? Entonces, en el caso que no retiren los 20 días, incluso ya el manifiesto ya no se puede disponer de él y se bloquea en el sistema de aduana. ¿Qué sucede? Que digamos, si quiere venir el declarante al día 21 a presentar su declaración, el sistema no se lo va a permitir, porque ya pasó el tiempo establecido en ley. Entonces, ¿puede presentar declaración? Sí, pero va a tener que pedir a la aduana que le desbloquee el manifiesto, porque una vez que llegaron a los 20 días, se bloqueó el manifiesto. Entonces, tiene que pedirle a la administración de aduanas que le desbloquee el manifiesto para poder presentar su declaración, pero va a tener que pagar las multas que correspondan, ¿verdad? Porque no presentó su declaración a qué régimen iba a someter la mercancía en el plazo establecido, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hablamos de que cae en abandono. Luego entonces tenemos un poco, vamos a ver, ya vimos lo que nos dice Cauca, Recauca, veamos también lo que nos dice la ley de aduana respecto al depósito temporal. Y vemos que el artículo 43 nos dice que es el almacenamiento temporal de mercancías en los recintos o almacenes de la aduana o en otros especialmente autorizados para este fin, en espera de que las mismas se destinen a un determinado régimen aduanero.
Entonces vemos que de acuerdo a lo que dice la ley de aduana, prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Que entra la mercancía, ¿verdad? A un recinto, a un almacén especial de la aduana y que está a espera de que se destine a un determinado régimen, ¿verdad? ¿Cuáles son estos determinados regímenes? El más usual es importación definitiva, pero puede ser que sea una importación temporal, puede ser que sea un tránsito, etcétera. Puede variar el, el régimen aduanero a utilizar, ¿verdad? Y ya lo que hemos dicho, el artículo 44 de la ley de aduanas lo afirma y dice que las mercancías que se encuentren en depósito temporal estarán sujetos a la potestad aduanera, o sea que están sujetos a lo que establezca el servicio aduanero y que ya hemos estado viendo. Ahí va a estar depositada a espera de que haya presentación de una declaración a un régimen. Se me reseca la garganta. Que ya llevo 3 horas hablando. Bueno, vamos a ver. Dice el segundo párrafo, ¿verdad? Que del artículo 44, que el dueño consignatario de las mercancías almacenadas en depósito temporal previa autorización del administrador de la aduana podrá efectuar las operaciones necesarias para su conservación, examen y toma de muestras para facilitar su salida del depósito y transporte posterior, siempre que dichas operaciones no modifiquen su naturaleza o valor. Entonces ven que también ley de aduanas permite que se hagan algunas actividades en el depósito temporal. Y vuelve a decir, siempre y cuando no modifique la naturaleza de la mercancía. Entonces vemos que, bueno, Cauca Recauca lo permite, que ahí se hagan modificaciones o permite actividades en el depósito, ley de aduanas también lo permite y en ambas dice siempre y cuando no modifique su naturaleza. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los depósitos privados, ¿verdad? Hablamos de depósitos temporales, públicos, ¿verdad? Privados ahora. ¿Qué nos dice el depósito privado? Nos habla, por eso es que yo les decía al inicio que vamos a ver lo relacionado en la ley de equidad tributaria, ¿verdad? Porque en el artículo 42 está establecido quiénes podrán autorizarse como depósito aduanero, ¿verdad? ¿Y quiénes? ¿Quiénes pueden tener un depósito privado? Vehículos, materia prima, maquinaria industrial y explosivos. O sea que estos depósitos privados, si ustedes ven, ¿verdad? Por ejemplo, las distribuidoras de vehículos son depósitos privados. Si ustedes ven que ellos tienen en exhibición 5, 10, 20 carros, pero todos no han pagado impuestos. ¿En qué momento pagan los impuestos? Según vayan vendiendo el vehículo. Según vayan vendiendo el vehículo, pagan los impuestos y bueno, y sale el vehículo, ¿verdad? Entonces, ya la ley nos dice quiénes pueden tener un depósito privado y uno de ellos es las empresas que dedican a la venta de vehículos o materia prima, ¿verdad? O maquinaria industrial, ¿verdad? Entonces, explosivo, ¿verdad? O sea que la ley concede que esas mercancías puedan ser guardadas en un depósito privado. De repente se requiere un espacio especial, una manipulación especial, pueden ser algo de uso, manejo delicado, qué sé yo. Entonces, por eso la ley concede, pero tienen que hacer la solicitud siempre ante el servicio aduanero de que van a constituirse de esa manera, ¿verdad?
El artículo 492 del Recauca nos dice que plazo de permanencia de la mercancía. Entonces, cuando estamos hablando de un depósito privado, ya vimos que el temporal es 20 días, pero el 492 del Recauca nos dice que los privados van a tener un plazo de permanencia de 1 año y dice que es improrrogable. O sea, que si a mí me quedaron, por decir, 2 vehículos que no los he vendido, pero ya van a cumplir 1 año, que hoy 24 de enero cumplen el año, por tarde, hoy yo debo de presentar una declaración donde voy a pagar los impuestos de esos 2 vehículos. Caso contrario, al día 25 me los pueden declarar en abandono. Entonces ya, de hecho, ya usaron como 1 año, ¿verdad? De poder tener su vehículo bajo esta modalidad en depósito privado, pero ya nos dice el artículo que este plazo es improrrogable, o sea que no puede venir a decir el depositario, fíjese que tengo 2 vehículos y pido 6 meses más para poderlos tener. No, o pagas los impuestos o caes en abandono. No hay otra opción. Entonces vemos que también el depósito temporal de mercancía no, lo tenemos también mencionado en la ley de aduanas. Además de Cauca y Recauca, lo tenemos también en la ley de aduanas. ¿Y qué nos dice el artículo 43 del decreto 212-1987, ley de aduanas? Dice que es el almacenamiento temporal de mercancía en los recintos o almacenes de la aduana o en otros especialmente autorizados para este fin, en espera de que las mismas les destinen a un determinado régimen aduanero, ¿verdad? O sea que ya hemos visto, ¿verdad?, que es el almacenamiento temporal. Y el 44 nos dice que las mercancías que se encuentren en depósito temporal estarán en todo momento sujetas a potestad aduanera. O sea, quiere decir que el servicio aduanero puede actuar en cualquier momento bajo esa potestad que tiene, ¿verdad? Entonces luego nos dice, ¿verdad?, el segundo párrafo, que el dueño o consignatario de las mercancías almacenadas en depósito temporal previa autorización del administrador de la aduana podrá efectuar las operaciones necesarias para su conservación, examen y toma de muestras para facilitar la salida del depósito y transporte posterior, siempre que dichas operaciones no modifiquen su naturaleza o su valor. O sea, que vemos que para los depósitos temporales de mercancía, ¿verdad?, siempre está permitido el que puedan realizar ciertas actividades sin alterar la naturaleza de la mercancía, ¿verdad? También la ley de aduanas, en el artículo 104, nos habla de los depósitos en aduana y nos dice que depósito de aduana, ¿verdad?, es el régimen mediante el cual las mercancías, permítanme aquí. Okay. Nos dice el artículo 104 que depósito de aduana es el régimen mediante el cual las mercancías destinadas posteriormente a la importación, a la exportación u otro régimen aduanero permanecen en lugares especialmente destinados a este efecto bajo el control de aduana, con suspensión de la aplicación de los derechos y demás gravámenes correspondientes. Estos depósitos podrán ser públicos y privados. O sea que también la ley de aduanas nos refrenda lo que hemos estado hablando, que está bajo control aduanero, ¿verdad?
etcétera. Vemos el 105 que nos habla de los depósitos de aduana y nos dice que depósitos de aduanas privados son aquellos autorizados por el, bueno, en la ley, como es ley de aduana, nos habla del Ministerio de Hacienda de Hacienda y Crédito Público y es lo que conocemos como CEFIN, ¿verdad? Acuérdense que esta ley de aduanas es de los años 80, ¿verdad? Ya estamos en 2020, muchos años atrás. Entonces ahora se llama CEFIN, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo la ley de aduanas en su artículo 105 que la autorización de los depósitos privados, ¿verdad? Va a ser autorizado por CEFIN, pero dice previo dictamen de aduana, ¿verdad? Y entonces es como decir una labor mancomunada, ¿verdad? Y nos vuelve a decir que el control es potestad de la autoridad y son habilitados para el uso exclusivo, ¿verdad? O sea, es uso exclusivo de lo que ha solicitado, ¿verdad? Ok. Hoy sí tengo reseca la garganta. Luego tenemos entonces, continuamos viendo lo que nos dice el artículo 106 y nos dice que los depósitos de aduanas públicos o almacenes generales de depósito son aquellos cuyo control es potestad de las autoridades aduaneras y su administración corresponde a personas físicas o jurídicas o a otros debidamente autorizados, pudiendo recibir toda la clase de mercancías sin perjuicio de lo establecido en la ley. O sea que cuando hablamos de depósitos públicos, ¿verdad? Estamos diciendo puedes ingresar cualquier mercancía, ¿verdad? No hay restricción. De hecho, lo que sí hay es que en los depósitos manejan áreas, por ejemplo, si esto es inflamable, va a tal área, si esto necesita refrigeración, esta otra área, si esto necesita cualquier cosa, ¿verdad? Que se vaya a requerir para asegurarse de que la carga está muy bien cuidada, ¿verdad? Entonces, eh, se necesita que estén debidamente autorizados, ¿verdad? Y la ley no restringe, ¿verdad?, de qué tipo de mercancía se va a almacenar, que es lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, viendo esto en lo que nos dice Cauca, Recauca, ley de aduana, veamos entonces qué requisitos hay que presentar ante el servicio aduanero, ¿verdad? Y qué está establecido en su procedimiento mantra, ¿verdad? Entonces vemos que siempre, bueno, ahorita vamos a ver los requisitos y vamos a ver, ¿verdad?, de que solo varía, como les dije, de acuerdo al caso, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver, entonces ahí nos quedamos aquí. Vamos a ver el mantra el próximo martes, que es lo que nos dice el martes, el mantra para ir avanzando, ¿verdad? Vamos a rápidamente. Vamos a pasar lista. Marvin. Carla Saraí. Presente, Lic. Yemi. Yemi no está. Alejandra. Buenos días, Lic, presente. Buenos días, Alejandra. Marcelo. Buenos días, Lic, presente. Buenos días, Marcelo. Kevin.